Hola gente, hoy les traigo el resumen de Spencer, escrita por Steven Knight y dirigida por Pablo Larraín. Estrenada el 3 de septiembre del 2021 en el Festival Internacional de Cine de Venecia, la película recibió elogios por la actuación de Stewart, la cinematografía, el vestuario y el maquillaje. Sin más que decir, comencemos. En Nochebuena de 1991, en la casa Sandringham, el personal dirigido por el jefe de cocina, Darren McGrady, se prepara para la cena, mientras la princesa Diana se pierde de regreso. Se detiene en un café y pregunta dónde está. Primero llega la princesa Anna, hermana de Carlos, quien pregunta al escudero mayor Alistair Gregory por Diana. En tanto, Darren encuentra a Diana, quien revela que se escapó. Se percata que en la colina está Park House, su hogar de la infancia, y que su espantapájaros sigue en pie. Corre hacia él y quita el abrigo de su padre. La reina Isabel llega antes que Diana. Ella tiene su primer encuentro con Gregory. Se niega a pesarse, señalando que más pesan sus joyas. Él les recuerda que es una tradición, aceptando a regañadientes. Se reencuentra con sus hijos, William y Harry, quienes se quejan del frío. Ella reniega, pues en lugar de subir la calefacción, les entregan mantas. Cuando les avisan que las están esperando, Diana se apresura a ir al baño. Se encuentra con Maggie, su tocadora y amiga, quien pidió la labor de vestirla. Diana solicita le arregle un abrigo que forma parte de la historia de los Spencer. Mientras les cuenta a sus hijos sobre su escapada, avisan que los espera con los regalos. William pregunta por qué no los abren en Navidad como la gente normal. Ella les habla de los tiempos, pasado, presente y futuro, afirmando que allí no hay futuro y el pasado y el presente son lo mismo. William pregunta si pueden visitar Park House, pero Diana informa que está tapiada. Antes de irse, inquiere qué le ocurre, pero ella dice que todo debe esperar hasta después de Navidad. Diana busca el collar de perlas que le regaló Carlos y les cuenta a unas sirvientas que vio una foto donde Camilla Parker, su amante, usaba el mismo collar. Se lo ofrece a una de ellas, pero lo rechazan. Encuentra un libro sobre Ana Bolena en su tocador. Dirigiéndose al abrigo de su padre, le comenta que leyó todo sobre ella, su matrimonio con Enrique VIII, quien le cortó la cabeza para convertir en reina a su amante. Luego aparece Maggie, a quien le dice que debería usar negro para contrastar con las perlas, pero la convence de usar otro color y a cumplir con sus obligaciones. En voz baja, le advierte que las paredes tienen oídos y que la familia real está preocupada por sus acciones. Diana revela que quiso seguir conduciendo. Maggie dice que no actúe como ellos creen que actuará y que se vea hermosa. En la cena, la familia real ignora a Diana. Gregory la observa fijamente. Carlos y la reina la miran por unos segundos, lo que le provoca ansiedad. Ve en la mesa a Ana Bolena, rompe el collar, que se vierten sobre la sopa, y después trata de morderlas. Luego se apresura a llegar al baño, donde finalmente cumple su cometido. Tras dejar el collar, escapa sigilosamente a la cocina. Come todo tipo de manjares, siendo sorprendida por Gregory, a quien pregunta quién es exactamente. Dice ser el caballerizo de la reina y que está allí para asegurarse que no la fotografíe. Le dice que se sentirá mejor cuando deje de observarla. Antes de irse, él le pide cerrar sus cortinas cuando se cambie. Sale de casa e intenta visitar Park House, pero los guardias reales la detienen. Pide que no reporten su huida y se rehúsa a ser escoltada hacia la casa. Despierta a William y le cuenta de su intento de escape. Le entrega un regalo para que lo abra en Navidad. Harry despierta y recibe uno también. Diana propone jugar. Ella será la comandante y ellos los soldados. William inquiere por qué está triste. Dice que es por el pasado y ellos lo relacionan al presente y el futuro. Harry abre su regalo, una langosta de juguete. Ella pregunta por su Navidad perfecta. Ellos dicen que una sin reglas. Harry le pregunta a William si quiere ser rey, y este le pregunta a Diana si quiere ser reina. Pero ella dice que su trabajo es ser su madre, y les pide avisarles si comienza a comportarse como tonta en los próximos días.
Por la mañana, una nueva tocadora le avisa que Gregory mandó a Maggie a Londres. Ordena avisarle a Gregory que si no la traen de vuelta, cortará sus vestidos. Diana llega tarde para la foto familiar. En el desayuno, le pregunta al príncipe Carlos cómo se ve. Vagamente, él contesta que se ve bien y le pide hacer un esfuerzo por no regurgitar la comida hasta que suenen las campanas. Asisten a la iglesia de Santa María Magdalena. Mientras habla con William, Diana ve a Camila entre la multitud. A la salida, lo fotografían cientos de periodistas intrusivos. Diana sueña con Ana Bolena, pero unos tiros la despiertan. Ve practicar al príncipe Carlos, quien pone a William a prueba, pero este no tiene a ninguno. Conversa con Carlos, quien rechaza su preocupación por la participación de William y Harry en la cacería al día siguiente. Saca a colación su tardanza el día anterior, preguntando si alguien la atrasó. Indignada, dice que a veces alguien lo atrasa a él, pero nadie dice nada. Pide no hacerles disparar aves y no regalarle perlas. Cuando Diana reclama que solo las echan a ella, Carlos le increpa que es porque no deja abiertas sus cortinas, lo que le enfurece. Le aconseja separar su vida pública de la privada y ordena seguir las normas. Ella exige el retorno de Maggie y él revela que ella dijo que estaba desmoronándose. Ingresa a la cocina y pregunta por el destino de los faisanes. Darren señala que los crían solo para cazarlos y que muy pocos se cocinan. Diana se apena y se identifica con ellos. Le confiesa a Darren haber visto el fantasma de Ana Bolena. Él advierte que es mejor no hablar en voz alta sobre ciertas cosas, pero ella asegura que si no las dice, lo leerán en su rostro. Él le confiesa que en tanto su personal como él quiere que ella sobreviva. Diana pregunta si tiene cortadores de alambre. Diana aconseja volar a un faisán a un lugar donde sus plumas sean apreciadas, antes que sea tarde. Gregory intenta animarla a adaptarse a las presiones de su deber, recordándole que los soldados mueren por proteger los intereses de la corona. Ella le dice que nunca pidió a nadie que muriera por ella. Gregory le exige llegar antes que la reina a la cena. Deduce que él fue quien dejó el libro sobre Ana Bolena en su tocador. De regreso, encuentra que las cortinas han sido cosidas por la presencia de fotógrafos. La tocadora trata de ayudarla, pero Diana la rechaza. Ya vestida, le pide retirarse pues quiere autocomplacerse y le dice que puede contárselo a todos. Corta las cortinas. Se autolesiona y corre al baño a lavarse. Entra al cuarto de William y se encierra en su baño. Él dice que está siendo tonta y le pide dejar lo que la queja hasta después de la cena. Logra que salga y le dice que tiene solo un minuto, pero vuelve a encerrarse. Le avisan que la están esperando para el postre. Escucha a Maggie, quien le dice que se ve hermosa y que ella es su propia arma. Diana le pide quedarse a su lado, pero se da cuenta que en realidad es una de las sirvientas. Se dirige al comedor, pero se da media vuelta, exigiendo que la excusen por no sentirse bien. Luego, pide una linterna para ir a casa. Le informan a Gregory que Diana ha salido, pero él decide no entrometerse. Accede a Park House. Intenta subir las escaleras vencidas, pero tropieza. Va de habitación en habitación y los recuerdos de su infancia se agolpan. Considera quitarse la vida, pero la alucinación de Ana Bolena la detiene. Le dice que su esposo le entregó un autorretrato tanto a ella como a su amante, pero lo arrancó de su cuello. Finalmente, Diana rasga su collar. El día de San Esteban, Diana despierta en su habitación y encuentra a Maggie. Llegan a una playa cercana donde le revela que Carlos la trajo de regreso. Diana confiesa que Ana Bolena la salvó la noche anterior y que últimamente ha pensado en cómo la apodarán en unos años si se convierte en reina, y le pregunta si es verdad que dijo que estaba desmoronándose. Maggie revela que está enamorada de ella y que si tuviera que usar una palabra que la describiera sería impactante. Ambas ríen y
juegan. La familia real va de cacería. En tanto, Diana le pide a Maggie dejar el auto en el estacionamiento y las llaves en la guantera. Tras decir que ocupará un lugar entre los faisanes y que no hay esperanza para ella, se despide de su gran amiga. Comienzan con la cacería y Diana camina frente a ellos, imitando los movimientos de los faisanes. Exclama que se llevará a los chicos a casa y que le tendrán que disparar, pues no se moverá. Carlos accede vacilante. William y Harry corren junto a su madre. Antes de partir de Sandringham, Diana se pesa con los niños encima. Dice que le comunican a Gregory que llegó a pesar 70 kilos y medio. Se despide de Darren. Encuentra una carta en la guantera y parten. En la distancia se ve a su espantapájaros adornado con ropa de su temprana edad adulta. Mientras se alejan cantando All I Need Is a Miracle de Mike and the Mechanics, Gregory devuelve el libro sobre Ana Bolena a la biblioteca. Paran en un KFC y ordena comida con su apellido, Spencer. Mira hacia el río de Támesis, insegura de su futuro pero ya no agobiada por la memoria o la responsabilidad real. Espero hayan disfrutado del video y si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba nuevo video. Hasta la próxima.